En el corazón de cada individuo arde un deseo, una fuerza inquebrantable que guía nuestras acciones y pensamientos. La potencia del deseo es más que palabras, es un viaje, una exploración donde los anhelos más profundos, especialmente ese palpitante deseo de éxito financiero, toman el centro del escenario de nuestra existencia. Imagina por un momento años enfrentando la sombra de la pobreza, y entonces el dinero emerge, no como una simple necesidad, no, sino como un símbolo poderoso de liberación. Y sin él, las bendiciones más preciadas, como la salud y la belleza, se sienten incompletas. Pero, con determinación, con esa persistencia que quema, esos deseos pueden, y lo hacen, materializarse, transformando no solo nuestra realidad palpable, sino la esencia misma de nuestra vida. Adéntrate. Esta es una exploración de autodescubrimiento, una profunda reflexión sobre cómo, en última instancia, son nuestros deseos los que moldean nuestro destino. La potencia del deseo. Mi experiencia personal confirma que aquellos deseos por los que he mostrado una persistencia inquebrantable son los que primero se materializan en la realidad. Tomemos como ejemplo mi anhelo de éxito financiero. Al sumergirme en la psicología, descubrí que este era mi deseo más profundo. Claro, tenía otros deseos importantes. Anhelaba la vitalidad de la juventud, la salud y todo lo que viene con ella. Pero el dinero ocupaba un lugar especial. ¿La razón? Luego de enfrentar la pobreza durante años, el dinero simbolizaba una especie de liberación. Sin él, ningún grado de salud o belleza podía ser plenamente disfrutado. En ese entonces, el dinero representaba una libertad tanto para mis pensamientos como para mis acciones. Por lo tanto, era el deseo dominante en mi vida. Me sentía atrapada por la falta de recursos. Cada pensamiento, cada decisión estaba influenciado por ello. ¿Cómo podría mi espíritu elevarse en un ambiente tan opresivo? Aún recuerdo, como si hubiera sido ayer, aquel momento en que me detuve en seco, reflexionando y tomando una firme decisión. Primero conseguiré dinero. Sin él, no puedo explorar el inmenso potencial del cerebro humano. Controlaré mi destino y no permitiré que factores externos dicten mi camino. Pronuncié estas palabras con convicción y su eco resonó en mi interior. Se convirtieron en una fuerza motriz hacia mi objetivo. Al mirar dentro de mí, esas palabras estaban grabadas de forma indeleble, como una fortaleza impenetrable. Otras decisiones y resoluciones pudieron haberse desvanecido con el tiempo, pero esta se mantuvo firme. Estaba decidida a dejar atrás la pobreza, a cualquier precio. Este compromiso fue respaldado por cada fibra de mi ser. Nada podría alterarlo o desviarlo. No había espacio para dudas o condiciones. Era una decisión clara y definida, sin lugar a la ambigüedad. Llegué a un punto en el que la vida solo tenía valor bajo mis propios términos. Así, enfrenté a las circunstancias y establecí mis condiciones. Aunque en ese momento no era consciente de que nada podría interponerse, mi determinación sigue en pie, inquebrantable, hasta el día de hoy. En relación con mis otros deseos, nunca me he sentido tan resuelta hacia ellos como lo hice con el dinero. Observé con satisfacción cómo mi salud mejoraba poco a poco y cómo mi capacidad mental se fortalecía día tras día. Aún así, mantengo ese sentimiento de contento. Estoy dispuesta a esperar y ver cómo evolucionan las cosas. Pero con la pobreza no podía tener esa paciencia. No lo permitiría, y no lo hice. Mi determinación actuó como un catalizador, y los esfuerzos que había hecho mucho tiempo atrás dieron frutos de manera inesperada. Finalmente, tuve suficiente dinero para liberar mi mente de la constante preocupación financiera y alejar el fantasma de la pobreza. No anhelaba una fortuna, pues el exceso puede ser tan opresivo como la carencia. Lo que realmente buscaba era libertad, y eso es lo que logré. Es paradójico que, mientras todo crecimiento surge de la acumulación, la sociedad mire con recelo la acumulación de riqueza. La prosperidad es tan vital para nosotros como el aire que respiramos. Aunque podemos sobrevivir llevando vidas modestas sin mucha abundancia, no es la vida que verdaderamente anhelamos. A menudo nos encontramos en situaciones donde nuestras ambiciones son sofocadas, donde nos preocupamos más por cómo conseguiremos la próxima comida que por nuestros sueños más grandes.
nada puede degradar más rápidamente una mente que ese constante agobio, limitando su potencial. Entonces, ¿por qué no dejar atrás esa lucha materialista y enfocarnos en entender la ley de acumulación? Existe una ley que lo rige todo, y quien la comprende y aplica tiene el poder de superar la pobreza para siempre. Cuando comparto este conocimiento, muchas me responden, si pudiera erradicar la pobreza de mi vida, daría cualquier cosa. Pero no suelen decir, ojalá pudiera entender esa ley. La mayoría quiere los frutos sin entender el proceso, pero para alcanzar una verdadera prosperidad, es esencial comprender esa ley. La sabiduría es la clave. Con ella todo lo demás llega naturalmente. Sin ella, es decir, sin entender la ley, no hay éxito garantizado. Podría haber momentos de prosperidad, pero son efímeros. Sin embargo, cuando uno acumula con el conocimiento de la ley de atracción, el éxito es constante e inquebrantable. Estoy tan segura de mi riqueza hoy como si tuviera millones bajo llave. ¿Por qué? Porque entiendo la ley por la cual se suplen nuestras necesidades. ¿Qué? ¿Estás operando esta poderosa ley?, podrías preguntar. Sí, la opero todos los días. Estoy construyendo casas con ella y utilizándola en mejoras de uso y belleza. Acumulo riqueza tan rápido como la gasto. Si sintiera la necesidad de usarla más rápido, me llegaría más rápido. La gente me ha dicho, ¿por qué no pones tu dinero a interés? Mi respuesta es siempre la misma. Poner dinero a interés indicaría que tengo más confianza en el dinero que en el poder de la ley que me lo trae. No es mi papel pensar en el dinero más allá de verlo como una herramienta con la que trabajar. Mi tarea es buscar constantemente un mayor conocimiento de mi propio poder bajo esta ley, ya que es este conocimiento el que trae el dinero. Confiar solo en el dinero es un enfoque limitado y puede traer desilusiones. Pero confiar en mí misma y en mi relación con esta ley me pone en el camino para lograr la verdadera libertad. No quiero confundir a nadie con mis palabras. El poder del que hablo, guiado por esta ley, no realiza milagros en el sentido mágico. Actúa a través de medios normales y tangibles a nuestro alcance. Es una revelación personal de nuestro propio poder y control. Nos otorga la sabiduría para manifestar nuestras habilidades y, al hacerlo, obtener la recompensa que merecemos. Con un entendimiento profundo de la ley de atracción, cualquier idea o habilidad puede ser llevada al éxito práctico. Ya sea que trabajes en ventas, ingeniería, derecho, música o arte, no importa tu campo o aspiración. Es en este ámbito de acción donde el conocimiento de la ley de atracción te permitirá triunfar. Este conocimiento de la ley es algo que se puede aprender con facilidad. Incluso, de manera más práctica que una estudiante de medicina, aprende de sus libros de texto y desentraña los secretos del cuerpo humano. Algunas personas han afirmado que es más sencillo de aprender, mientras que otros sostienen que simplemente siguiendo el espíritu, una mujer puede llegar a conocerlo. Pero esa idea es simplista. Dominar este poderoso conocimiento exige un compromiso intelectual profundo. Además, se necesita un tiempo considerable para la maduración mental de los numerosos conceptos que debe absorber. Claro, un conocimiento básico te ofrecerá cierta habilidad para superar los obstáculos que encuentres en tu camino. Pero, para una conquista plena, se requiere un conocimiento total. Y no hay mujeres ni seres superiores que puedan alcanzar esa maestría de un salto. Requiere dedicación y estudio. Aún suponiendo que se necesite mucho tiempo y esfuerzo constante, ¿hay algo en el mundo más valioso que merezca ese esfuerzo? ¿Qué otra cosa te brinda el poder para crear en todas las direcciones y en todos los campos del pensamiento y la acción? Yo, que escribo estas palabras, soy completamente valiente. Ni el tiempo ni las circunstancias me atemorizan. La pobreza puede intentar intimidarme con su sombra, pero no provoca en mí el más mínimo temor. Yo soy su dueña. No porque posea propiedades o dinero en bancos, sino porque confío plenamente en mí misma. Con una confianza probada, me permite cultivar un pensamiento afirmativo y pronunciar las palabras que materializan mis deseos. Correlación del pensamiento con el entorno. No hay nada más cierto que la calidad de nuestros pensamientos se refleja en aspectos concretos de nuestro entorno. Esta es una ley universal ineludible. Y es precisamente esta correlación entre pensamiento y realidad lo que ha llevado,
desde tiempos ancestrales, a las personas a creer en una providencia divina. Alguien podría pensar que la providencia lo guía en una dirección particular, una dirección que él no ha elegido conscientemente. Sin embargo, la providencia no tiene nada que ver con ello. Existe algo en esa persona, algo que ni siquiera ella reconoce, que la vincula con algo o alguna situación en el mundo exterior, y bajo la ley de correlación, es llevada en esa dirección. Todo pensamiento que albergamos nos conecta con un aspecto del mundo externo y nos dirige hacia él. En un nivel donde los pensamientos son efímeros y de menor importancia, su impacto en la realidad externa puede ser imperceptible, pero cuando se concentra intensamente en un tema, su manifestación en el mundo real es innegable. Así, centrarse constantemente en la enfermedad no solo nos vincula con las condiciones relacionadas con la enfermedad, sino que, en esencia, puede llegar a crearla. Obsesionarse con el concepto del pecado no solo nos conecta con acciones pecaminosas, sino que nos convierte en nuestros propios jueces y críticos, y también en jueces de los demás. Por otro lado, entender que no hay pecado real y que los pecados son simplemente errores de una humanidad aún inmadura, elimina ese juicio interno. Así, vemos a los demás y a nosotros mismos bajo una luz más compasiva, creando un ambiente de paz y armonía. La creencia persistente en la pobreza no solo nos desgasta mentalmente hasta sentirnos empobrecidos, sino que también nos conecta con las condiciones de pobreza en el mundo real. Los pensamientos no solo nos conectan con elementos externos que reflejan su esencia, sino que, cuando evolucionamos desde lo físico a lo mental, gracias al estudio de la ciencia mental, estos pensamientos se vuelven creativos. Puede parecer algo sorprendente, pero si hay algo de lo que estoy segura, es de esta verdad. ¡Qué sorprendente! ¿Puede alguien realmente generar riqueza simplemente a través de sus pensamientos? Sí, es posible. Al albergar ciertos pensamientos y comprendiendo la ley que une causa y efecto en el ámbito mental, puede efectivamente manifestar riqueza a través de la naturaleza de sus pensamientos. Claro, esta creación mental debe ser complementada con acciones audaces, potenciadas por un pensamiento proactivo y un profundo autoconocimiento. Sin embargo, esas acciones son simplemente una extensión del pensamiento. Esta ley es fácil de comprender siempre y cuando uno se dedique a estudiarla. Ahora, mi intención es compartir algo práctico sobre este tema. Me encuentro ante un desafío, pues aquellas personas a las que deseo alcanzar parecen ser las más escépticas sobre el poder de la mente para influir sobre la materia. Pareciera que no están dispuestas a creer, a menos que se sientan lo suficientemente intrigadas por este asombroso tema y decidan investigar sus principios. No sé cómo convencerlas de su validez. Aunque en este momento no puedo sumergirme profundamente en todos los aspectos de la ciencia mental, espero que muchos de quienes lean estas palabras encuentren su propio camino hacia la verdad. Hoy en día hay una tendencia casi universal de buscar acumular riqueza. Esta aspiración surge principalmente de nuestra naturaleza adquisitiva y sus manifestaciones suelen estar confinadas al competitivo mundo empresarial. Es una dinámica predominantemente externa que no se basa en la comprensión de nuestra vida interior ni de nuestras necesidades más elevadas y espirituales. Es simplemente una proyección de nuestros instintos animales en el dominio humano. Sin un cambio en nuestra perspectiva, es improbable que esta tendencia se eleve al plano divino al que aspira nuestra especie. Realmente es sorprendente. Toda elevación en este plano es el resultado del crecimiento espiritual. Es exactamente lo que Cristo sugirió que debemos hacer para obtener riqueza. Primero, buscar el reino de los cielos dentro de nosotros, donde realmente reside. Después de descubrir este reino, todas estas cosas externas, como la riqueza, se nos darán. Pero ¿qué es lo que reside dentro de una persona que pueda ser llamado el reino de los cielos? Al responder a esta pregunta, sé que probablemente no más de 1 de cada 10 lectores me creerá. Esto se debe a que la gran mayoría de las personas están completamente ajenas al conocimiento de su propia riqueza interna. Aún así, responderé, y lo haré con sinceridad. El cielo existe dentro de nosotros. Está en las facultades latentes del cerebro humano, en una abundancia con la que nadie ni siquiera ha soñado. El ser humano más humilde posee los poderes de una deidad dentro de su ser,
pero estos permanecerán latentes hasta que aprenda a creer en ellos y busque desarrollarlos. La gente, en general, no practica la introspección y por eso no alcanzan la riqueza. Se sienten empobrecidos debido a su propia percepción limitada sobre sí mismos y sus capacidades, y esta creencia se refleja en todo lo que tocan. Imaginemos a un trabajador manual que se toma el tiempo para reconocer que posee un intelecto que podría ser tan vasto y expansivo como el de la persona para quien trabaja, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Si logra ver esto y le da la importancia que merece, el mero hecho de reconocerlo, sin embargo, se necesita más. No es solo el reconocimiento de que uno es, o podría llegar a ser, intelectualmente igual a su empleador. También es crucial conocer la ley y reclamar lo que ofrece, entender que un conocimiento superior lo conecta con una posición superior. Debe conocer esto y confiar en ello, ya que es a través de mantener esta verdad con fe y confianza como comienza su ascenso tangible. No me malinterpreten, no estoy sugiriendo una rebeldía ciega. Estoy lejos de querer fomentar tensiones entre empleadores y empleados. De hecho, los empleadores de todo el mundo aprecian encontrar empleados que son más que simples máquinas, buscan mentes pensantes en sus negocios y están dispuestos a pagar por ellas. A menudo, la mano de obra barata resulta ser la más costosa, en el sentido de que es la menos eficiente. El despertar gradual de una persona hacia sus propias capacidades latentes representa ese cielo interno que debe ser manifestado al mundo exterior y arraigado en condiciones que lo reflejen. En mi experiencia, no he dado ni un solo paso ascendente en el mundo exterior que no haya sido el resultado directo del descubrimiento de alguna nueva capacidad dentro de mi propio ser. No he perseguido la riqueza como un objetivo en sí, más bien he buscado comprenderme a mí misma. He creído en mi propia grandeza y en la tuya. He rechazado la idea de que el ser humano es insignificante. Lo he visualizado como el embrión de todos los logros. No le pongo límites a su capacidad de progresar. La palabra imposible me parece inaplicable al potencial humano. Contemplo su vasto potencial y el mío, con una sensación de triunfo indescriptible. Lo veo como una promesa de grandeza, tanto presente como futura, y eventualmente como una garantía de dominio total sobre todas esas cosas y circunstancias que una vez me dominaron. Esta mentalidad puede ser descrita con la palabra opulencia, y directamente proporcional a mi habilidad de mantener esta visión, mi negocio prospera. Si pierdo de vista esta rica percepción, mi negocio sufre. Años de observación cuidadosa y crítica han confirmado la veracidad de esto. A partir de esta experiencia, puedo concluir las siguientes verdades. Primero, el estado mental de una persona proyecta y da forma a su realidad exterior. Por ejemplo, un asilo mental no solo es una institución, sino que también proyecta el espíritu de dicho asilo, y este espíritu se manifiesta en características físicas que están en línea con su naturaleza. Un palacio mental irradia el espíritu de un palacio visible, produciendo resultados que están en perfecta sintonía con él. Lo mismo se aplica tanto a la enfermedad y el pecado, como a la salud y la bondad. Pero, enfrentémoslo. ¿Cómo puede el hombre que se encuentra desempleado, que ve a sus hijos en harapos y escucha sus llantos de hambre, alinear su mente con esta ley? ¿Cómo puede visualizar opulencia cuando todo lo que ve es desesperación? ¿Cómo puede calmar su agitado corazón, mirar hacia adentro y descubrir en su interior una riqueza que el mundo le ha negado desde que nació? No se ve a sí mismo más que como una víctima de las circunstancias. No encuentra nada en su interior que le brinde un rayo de esperanza. Entonces, ¿qué puede hacer alguien así? No tiene otra opción más que alinearse con esta ley, ya sea en su aspecto negativo o positivo. Puede reconocer su valor, su dignidad y el carácter divino de su propio intelecto, y de esta manera elevarse en la escala del ser. O puede no hacerlo y ser consumido por la adversidad. Claro, más trabajo y más ingresos aliviarán sus necesidades actuales y proporcionarán medios para una vida mejor. Pero ninguna suma de dinero le proporcionará esa riqueza interna, ese sentimiento profundo de opulencia, que es el verdadero cimiento de la prosperidad duradera. Esa riqueza interna que actúa como un manantial inagotable. La verdadera riqueza mental, el reconocimiento de uno mismo y de su potencial innato, es la verdadera fuente de la riqueza externa.
Sin esta base, cualquier riqueza material carece de fundamento y es tan efímera como un espejismo. Un gran número de seguidores de la ciencia cristiana y mental me cuestionan con frecuencia. Dedico mucho tiempo tratándome a mí mismo para atraer éxito y riqueza. Evito conscientemente albergar pensamientos de carencia y con firmeza visualizo imágenes de prosperidad, pero aún así continúo enfrentando la pobreza. ¿Por qué esta regla no se aplica en mi caso? A esas personas les respondo, tu enfoque revela claramente que estás buscando riqueza y éxito en el mundo externo más que en tu mundo interno. La clave está en buscar primero ese reino de riqueza y opulencia dentro de ti. Al descubrir y cultivar esa riqueza interna, todo lo externo se alineará naturalmente. Tu prioridad debería ser conocer la verdad que reside en ti, desarrollar esa fuente interna de poder y sabiduría, sin estar obsesionado con las recompensas externas. Cuando hagas esto, el exterior reflejará tu riqueza interna a través de pensamientos innovadores y acciones valientes y nobles. Necesitas aprender a confiar en ese impulso interno y seguirlo con determinación. Hay una idea errónea de que seguir las enseñanzas religiosas tradicionales es equivalente a descubrir ese reino interno. Pero, ¿acaso las doctrinas religiosas tradicionales nos enseñan sobre la abundante capacidad innata del ser humano? Nos instruyen que el infinito espíritu de poder, salud, inteligencia y belleza, al que muchos llaman Dios, reside dentro de nosotros? Por el contrario, a menudo se nos enseña que somos seres limitados, carentes de méritos y dependientes de un poder externo. Sin embargo, si miramos las enseñanzas de Jesús, vemos un mensaje diferente. Él reconocía la opulencia que existía en todos y cada uno de nosotros y conocía las leyes universales que correlacionan nuestra riqueza interna con la manifestación externa. Jesús, al hablar de los lirios del campo, destacó cómo, sin esfuerzo alguno, simplemente siendo fieles a su naturaleza interna, se expresaban con belleza en el mundo exterior. El reconocimiento de nuestro potencial interno. ¿Cuántas personas realmente se expresan auténticamente? Lamentablemente son muy pocas. ¿Y cuál es la razón detrás de esta contención? Es simple, no se conocen a sí mismas. Sin este autoconocimiento, ¿cómo pueden manifestar su verdadera esencia en acciones nobles y valientes, que son, después de todo, el pensamiento hecho realidad? En lugar de ello, se limitan a reflejar la imagen distorsionada que tienen de sí mismas, rodeadas de las limitaciones y carencias que caracterizan a esa percepción. Durante las últimas 2 décadas, he intentado mostrar a la gente la riqueza que reside en su interior. He observado sus inexploradas capacidades intelectuales y siempre he estado en la búsqueda de destellos de genio. Los he visto magníficos y radiantes, incluso cuando ellas mismas se sentían insignificantes. He sido un constante defensor de la autoestima de mis amigas, alentando el crecimiento de sus habilidades innatas. Se me ha apodado la liberadora, porque puedo ver en las personas más de lo que ellas mismas ven, y esta habilidad para reconocer su potencial desencadena su desarrollo y crecimiento. Mi esposo a menudo opinaba que mi percepción sobre las personas era demasiado idealizada. Teníamos una hija que compartía mi visión optimista. En una ocasión, después de haber sido reprendida por su padre por ver lo mejor en unos niños que jugaban en la calle, reflexionó sobre su comentario mientras lo observaba con una mirada maternal y un poco compasiva. Había visitado una galería de arte recientemente y notó un diseño peculiar de ventanas. Después de unos momentos de reflexión, con su voz dulce, comentó: «Papá, puedes tener ideas extrañas a veces, pero al menos tu cabeza no es tan transparente como una claraboya». Era un hecho evidente. Su cabeza no tenía ninguna ventana que se abriera hacia el cielo. Él residía en la ciudad de Moan, dentro del estado de Grown. Había en él una opulencia interna suficiente como para haber transformado el yermo de su realidad en un verdadero paraíso. Sin embargo, no era capaz de percibirlo. Y nosotras, quienes por circunstancias teníamos que ver el mundo a través de sus ojos, nos encontrábamos tremendamente desfavorecidas por su limitada perspectiva. La dificultad que enfrento al intentar que este trabajo sea de verdadera utilidad práctica para hombres y mujeres en busca de riqueza radica en el hecho de que muchos esperan un conjunto de reglas comerciales que,
Si se siguen al pie de la letra, les proporcionarán lo que anhelan. Pero no existen reglas que garanticen el éxito, especialmente para aquellos que no tienen dinero para empezar un negocio. Por más que escriba, no puedo hacer que la cuestión sea tan práctica desde ese enfoque. Lo único que puedo hacer es revelar al lector el poderoso hecho de que las energías internas de su ser se correlacionan con las fuerzas externas del mundo. Una vez que comprenda esto, se dará cuenta de que, al fortalecer sus fuerzas internas, obtendrá un mayor control sobre las fuerzas externas hasta que todo se someta a su voluntad. No podríamos siquiera levantar una silla si creyéramos que no somos capaces. La verdadera fe puede ser tan fuerte como el conocimiento más certero. Cuando llegamos a ese nivel de fe, nos transformamos en cuerpo y mente. Mi mente puede transmitir palabras de aliento a mi cuerpo con la misma facilidad con la que transmite palabras de desánimo, y el efecto se manifestará. Pero muchas personas no entienden esto, y así se encuentran a merced de miles de pensamientos inútiles, generados por mentes tan primitivas que apenas pueden considerarse pensantes. Es esta clase de pensamiento irresponsable y rudimentario la que forma la atmósfera mental que respiramos, manteniéndonos subestimados hasta que aprendemos a combatir y desplazar esos pensamientos, reemplazándolos con nuestros nuevos pensamientos, ahora fortalecidos y educados. Durante años, estos viejos pensamientos me decían: eres débil, no vales nada por ti misma, naciste imperfecta y estás bajo el juicio de tu Creador, y nadie sabe cómo podrías cambiar eso. Las probabilidades están tan en tu contra que ni siquiera vale la pena intentarlo. Tu tiempo aquí es limitado y al final del día no tiene mucha importancia si logras obtener riqueza o influencia. La convicción es la clave para superar los desafíos y las dudas. Si sientes en tu corazón un deseo ardiente de lograr algo, ese deseo no es un accidente o un capricho momentáneo. Es la chispa de la verdad que te dice que tienes el potencial para hacerlo realidad. La vida tiene un diseño misterioso y maravilloso, y no te habría dado un anhelo sin darte también las herramientas para cumplirlo. Pero el deseo por sí solo no es suficiente. Debes creer en ti mismo y en tus capacidades. ¿Por qué dudar de tu potencial cuando cada pensamiento, cada anhelo está arraigado en un propósito más grande? Si te ves plagado de dudas o temores, es crucial enfrentarlos y transformarlos en fuerza y determinación. Deja de subestimarte. Cada vez que te encuentres dudando de tus habilidades, recuerda que el simple hecho de tener un sueño es una señal de que tienes el potencial para hacerlo realidad. La confianza no se trata de ignorar las dificultades o los obstáculos. Se trata de creer que, a pesar de esos desafíos, tienes lo que se necesita para superarlos. Si tu mente puede concebir una idea y tu corazón puede creer en ella, entonces puedes lograrla. Es esencial recordar que el primer paso para lograr cualquier cosa es creer que es posible. La fe en ti mismo es el cimiento sobre el que se construye todo logro. Así que, cada vez que te encuentres dudando, recuerda tus fortalezas y habilidades. Recuerda todos los desafíos que ya has superado y las veces que has triunfado en situaciones difíciles. Utiliza ese conocimiento para fortalecerte y darte cuenta de que, si has superado desafíos en el pasado, puedes hacerlo nuevamente. Y siempre, siempre, cree en ti mismo y en tu potencial ilimitado, porque en esa creencia reside el verdadero poder para transformar tus sueños en realidad. Pero, ¿y si? ¿Y si tu energía y pasión fueran tan inquebrantables que, a pesar de todos los desafíos, te empujan a actuar? Enfrentemos la realidad. El éxito, ese escurridizo trofeo, dependerá en gran medida de cómo te percibas a ti mismo. Piénsalo. Tu mente es un hervidero de ideas, ¿verdad? Visiones de negocios, proyectos grandiosos y planes brillantes. Pero ahí está el miedo, acechando en la sombra. Puede que te detenga, puede que te haga dudar. Y al hacerlo, ¿no es como intentar edificar sobre arena? Sin cimientos firmes, incluso la estructura más grandiosa puede desmoronarse. Así que, en ese momento de duda, ¿qué harías? Tal vez buscarías una manera de solidificar tus cimientos, convertir esa arena inestable en ladrillos resistentes o incluso en cristal claro y duradero. Y aquí está el paralelismo con tu propia determinación. Si sientes que te falta firmeza para perseguir lo que has ideado, es momento de fortalecerte, de remodelarte. ¿Cómo?
A través de la introspección y la autoafirmación, al reflexionar sobre tus habilidades y reconocer tu potencial, es como si te armases con un escudo mental. Y recuerda, cada vez que sientas el deseo ardiente de lograr algo, eso mismo es una señal de que posees la habilidad para hacerlo realidad. El deseo no es la primera centella que indica que el fuego de la capacidad ya arde en ti. Detente un momento y reflexiona. Tanto si crees en una mano divina detrás de tu creación como si confías en la evolución, hay una verdad irrefutable. Tienes el poder de determinar tu propio destino. Ahora, imagina por un instante tu vida llena de esperanzas, de sueños, pero sin ninguna vía para alcanzarlos. ¿Cómo te sentirías? Sería como tener en tus manos un cheque de un banco sin fondos, una promesa vacía, un cruel engaño. Sin embargo, nuestra esencia grita algo diferente, algo mucho más esperanzador. Cada anhelo, cada deseo que brota de tu corazón es, en esencia, una súplica al vasto universo. Y la única barrera, la única pared que se interpone entre tú y la realización de esos deseos son nuestras propias inseguridades, nuestros miedos y ansiedades. ¿Creación o evolución? En el gran esquema de las cosas, ¿realmente importa? Una certeza permanece. Tienes la capacidad de moldear quién eres y hacia dónde te diriges. Y una vez que te descubres, una vez que te defines, el mundo entero se despliega ante ti, revelando un sinfín de oportunidades. Por lo tanto, valórate, reconoce tus fortalezas, celebra cada habilidad única que posees. No es necesario gritarlo a los cuatro vientos, pero sí es esencial que lo sientas profundamente en tu ser. Las críticas, escúchalas, pero también aprende a confiar en tu propio juicio. Si un comentario te resuena, si encuentras verdad en él, úsalo, no como una piedra en tu camino, sino como una escalera hacia la mejora personal. Esta autotrascendencia, este viaje de autodescubrimiento, no solo forja el carácter, sino que también allana el camino hacia una riqueza real y verdadera. Haz una pausa y piensa profundamente. En la vida, todos enfrentamos un obstáculo común: las opiniones de los demás. A menudo, la gente nos subestima, poniéndonos en cajas pequeñas, limitantes. Respira hondo y recuerda aquel momento en el que decidiste tomar un camino diferente. Yo lo hice cuando elegí curar a los enfermos de una manera no tradicional. A pesar de mi respetable linaje, sentí el juicio, no solo de los demás, sino también de mí misma. Fue una batalla interna, entre la aprobación y la autenticidad. Sin embargo, con el tiempo, mi voz interior se fortaleció. Cada vez que nos aventuramos hacia lo desconocido, las voces externas intentan silenciar nuestra pasión. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos silenciar esos ruidos y escuchar nuestra propia voz? Es un pensamiento audaz, pero prefiero seguir esa audacia que ser prisionera de las opiniones ajenas. Permíteme compartir esto contigo. Si me hubiera rendido a esos juicios, no habría hecho la diferencia que hice, no habría alcanzado el éxito que logré y mi confianza se habría desvanecido. Así que te pregunto, ¿vas a dejar que las opiniones de otros dicten tu camino? Considera esta realidad. Con frecuencia, las personas muestran una fortaleza sorprendente en ciertos aspectos de su vida, enfrentando desafíos con determinación. Pero, paradójicamente, en otras áreas, pueden ser tremendamente vulnerables, permitiendo que las opiniones de otros las inmovilicen. Ahora, déjame contarte una historia que ilustra esta dualidad. En un lejano estado del oeste, había un hombre al borde de la muerte debido a la tuberculosis. El panorama era sombrío. Sin embargo, al entrar en contacto con mis escritos sobre la ciencia mental, un rayo de esperanza iluminó su espíritu. A pesar de tener solo $5 en su bolsillo, este hombre decidió embarcarse en un viaje de más de 1000 millas en busca de curación. Atravesó numerosos obstáculos y, contra todo pronóstico, llegó a su destino. Solicitó trabajo y con el tiempo no solo recuperó su salud, sino que también renació en espíritu. Aunque este hombre había superado un desafío titánico, la vida le presentó otro: la adversidad financiera. Con su formación y talento innato, tenía el potencial de prosperar en cualquier campo. Sin embargo, a pesar de haber vencido una enfermedad utilizando la ciencia mental, enfrentó dificultades para aplicar ese mismo conocimiento para superar la pobreza que lo aquejaba. Reflexiona un momento.
La historia de este hombre nos presenta una pregunta inquietante. ¿Por qué en algunas áreas de nuestras vidas demostramos una resiliencia y determinación impresionantes, mientras que en otras nos sentimos atrapados y limitados? ¿Qué nos impide aplicar nuestras fortalezas y conocimientos de manera uniforme en todas las facetas de nuestra existencia? Hay momentos en los que me pregunto, ¿realmente ha anhelado liberarse de la pobreza? Está claro que deseaba deshacerse de la enfermedad y lo deseaba con una pasión que lo impulsó a caminar más de 1000 millas. Pero su deseo de riqueza, ¿es realmente tan ardiente? Ahí radica uno de los ingredientes clave para conseguir cualquier cosa. Un deseo intenso, una aspiración candente hacia un objetivo noble, augura su consecución. Junto con ese deseo, es imperativo tener una fe inquebrantable en uno mismo. ¿Qué cantidad de ideas brillantes han nacido solo para extinguirse, simplemente porque el portador de esas ideas temía llevarlas a la acción? Piensa en ese joven del que hablé. Posee todo lo necesario para prosperar, para alcanzar la riqueza. Y tengo la certeza de que, eventualmente, lo hará. Pero primero, debe darse cuenta de que su creencia actual en la escasez es tan ilusoria como su antigua creencia en la enfermedad. ¿Sabías que siempre habrá suficiente para todos, siempre y cuando entendamos las leyes del deseo y la demanda? La oferta siempre se adaptará a la demanda inteligente. A medida que más personas comprendan estas leyes, la oferta crecerá. Sí, las circunstancias las moldeará el infinito. Decir lo contrario es un desdén hacia el espíritu infinito de la creación. Ahora bien, ese joven, recientemente, ha logrado casi duplicar sus ingresos al aceptar un puesto con mayores responsabilidades. Un puesto que, curiosamente, parecía estar destinado para él. Sin embargo, hay un riesgo. Su creencia arraigada en la pobreza podría ser su talón de Aquiles. Su correspondencia con otros revela esa creencia, pero está avanzando, está evolucionando, y estoy convencida de que, cuando finalmente se libere de esa falsa creencia, la opulencia lo abrazará. Ahora necesita creer que puede volverse rico. Tiene que entender que nadie, por más empobrecido que esté, está exento de alcanzar la riqueza. Imagina el potencial de sus ideas de negocio. Imagina que tiene el valor para llevarlas a cabo. Como bien dijo un próspero empresario, el genio es solo energía intensificada, y la energía es pensamiento intensificado expresado en acción. Pero, ¿cuáles han sido sus errores? Primero, la ausencia de un deseo genuino de prosperar. Segundo, el miedo y la falta de confianza en sí mismo que lo paralizan de llevar sus ideas a la acción. He compartido la historia de este hombre porque su experiencia es valiosa. Hay tantos que dominan la ciencia mental para curar enfermedades, y eso es grandioso. Sin embargo, no logran aplicar este conocimiento contra la pobreza. Las razones del fracaso son claras. Una vez que comprenda esta ley, debe atreverse a aplicarla. Para alcanzar una vida de opulencia, es fundamental creer en uno mismo. Es vital apreciar la esencia de quien eres y mantener la confianza en tus capacidades. Despreciarte a ti mismo es, en esencia, despreciar a la divinidad que reside en ti. He tenido éxito en la generación de riqueza y sé cómo lo logré. Hasta que dejé de considerarme un ser inferior, no esperaba nada más que desdén. Pero al superar esa mentalidad, mi autoestima comenzó a florecer. No se trató de vanidad, sino de justicia y reconocimiento de mi propia fuerza. Al valorarme más, comencé a ver a los demás en una luz más grandiosa, lo que amplificó mi felicidad. A medida que me volvía más feliz, me sentía más libre. Mi antigua tendencia a reír, tras 20 años de ausencia, regresó con vigor. Sin duda, si hubiera declarado que deseaba una suma específica de dinero, una suma mucho mayor de la que podría esperar razonablemente, habría dudado del resultado, y no habría recibido nada. Habrían pasado días, quizás semanas, antes de que mi mente se sintiera preparada para asumir la certeza de esa cantidad. Necesitaba sentir, más bien, conocer con absoluta certeza que nada me impediría recibirlo. Una vez alcanzado este punto, el deseo se materializaba. Ahora, nunca hubo magia en el proceso. No imaginaba que una bolsa con $5,000 cayera del cielo. En su lugar, afirmaba que mi negocio me proporcionaría una suma determinada, tal vez el doble de lo que había ganado en un periodo similar. Luego,
Ideaba un plan de acción para aumentar mis ingresos y me dedicaba a implementarlo con diligencia. Mi mente se centraba en el objetivo. Con el tiempo, y a medida que reflexionaba sobre él, surgían ideas frescas para llevar a cabo mi plan de acción. Cada vez se sentía más factible, hasta que finalmente estaba convencida de que lo lograría. Y nunca me decepcioné. De hecho, siempre recibía un poco más de lo que había previsto. Es esencial entender que el deseo y la demanda deben ir acompañados de acción. Sin embargo, el simple esfuerzo sin dirección, por más laborioso que sea, nunca me habría rendido los frutos que estos pensamientos dirigidos y acciones audaces me proporcionaron. Gran parte de lo que llamamos esfuerzo o trabajo duro es en realidad un despilfarro, una forma de esclavitud. Si hubiera sido como Aladino, con su lámpara mágica, y hubiera creído en su poder tanto como él, ¿qué habría sucedido? Tan cierto como que estoy aquí en esta hermosa noche, no encuentro límites en mi mente al poder creativo del pensamiento, ya sea que se manifieste en acción o no, siempre y cuando esté impregnado de esa fe que se ha convertido en certeza absoluta. Si tuviera esa misma convicción inquebrantable hacia lo que consideramos imposible, igual que la tengo hacia lo que mi mente ve como posible, estaría completamente transformada. En esencia, todo avance comienza en la mente. Evoluciona al probar su validez en diversas situaciones, hasta que finalmente se manifiesta como una realidad tangible. El pensamiento es el origen de todo, y ese pensamiento es una sustancia real, producida por el cerebro. Se propaga como el polen en el aire y actúa como la semilla que da vida a nuevas verdades y realidades. La vitalidad de la creencia apropiada. No podemos ignorar que paralelamente a la enfermedad, la pobreza se erige como una de las mayores aflicciones de nuestra raza. Considera esto: puedes curar a un hombre de su enfermedad, pero si al recuperarse se encuentra atrapado en las cadenas de la pobreza, quizás hubiera sido mejor dejarlo en su estado anterior. Después de todo, la vida sin consuelo y atormentada por la carestía no es vida en absoluto. Esta carga opresiva de penuria que muchos soportan parece intensificarse año tras año, no solo aquí, sino en naciones alrededor del mundo. ¿Cuál es su origen? ¿Por qué persiste? La respuesta yace en una idea, en una creencia arraigada, nacida de la ignorancia sobre las verdades fundamentales de la ciencia mental. La primera de estas verdades proclama que toda substancia es mente. Todo lo que vemos, sentimos o percibimos a través de nuestros sentidos es substancia mental. En esencia, el universo es una entidad mental y todo lo que habita en él, incluido el ser humano, son expresiones de esta mente universal. Al afirmar que todo es mente, no sugiero que la ciencia mental refute la realidad tangible. Lo que nos rodea no es una mera ilusión. Sin embargo, es esencial reconocer, y es aceptado por muchos eruditos actuales, que los componentes esenciales del universo son el éter y el movimiento, la substancia y la fuerza, o en términos más simples, la mente y el pensamiento. Existe una substancia universal, y su manifestación más elevada es el pensamiento. Tomemos, por ejemplo, un árbol. Puedes cortarlo, quemarlo, pero ¿acaso desaparece? No, su forma cambia. Aunque ya no es un árbol robusto, cada átomo que lo componía sigue existiendo en el humo, en los gases que se desprenden. Y esos elementos dispersos en la atmósfera, ¿sabías que pueden ser inhalados por seres humanos, convirtiéndose en parte de su tejido? Las cenizas que deja atrás enriquecen la tierra. La tierra, a su vez, nutre a otras plantas, y éstas son consumidas por el hombre. Esos átomos que alguna vez formaron ese árbol ahora, en una forma diferente, forman parte del hombre. Y aquella parte que nutre el cuerpo, que se convierte en tejido cerebral, produce pensamiento, la manifestación más elevada, poderosa y esencial de la sustancia universal. En realidad, cualquier sustancia puede transformarse en pensamiento. Así, todo es pensamiento, o tiene el potencial de convertirse en él. Pero ¿cómo entender esta profunda verdad de que todo es mente? La respuesta yace en el estudio meticuloso de la ciencia mental. Esta comprensión nos eleva, transponiendo toda vida desde la inercia de la materia inerte hacia el dinamismo de una mente viviente, pensante, siempre en movimiento, siempre evolucionando. En esencia, todo es creencia, pensamiento, sustancia mental.
Esta verdad sostiene que el hombre es precisamente lo que él cree ser, y si uno se sumerge en la investigación, llegará a la indiscutible conclusión de que el hombre es el artífice de su destino. Si todo es mente, entonces él es el reflejo de sus creencias. Quizás te preguntes, pero si sus creencias están establecidas, ¿no significa que su condición también lo está? Resulta cierto que, a la luz de nuestra percepción actual, las grandes creencias fundamentales del hombre parecen fijas. Lleva arraigadas sus creencias en la pobreza, en la enfermedad y en la muerte. Pero esto significa que deben permanecer inamovibles eternamente. A lo largo de su vida, el hombre posee otras creencias que no están tan solidificadas. Cambia de opinión conforme a las nuevas ideas y experiencias que enfrenta. Por ejemplo, puede que en un momento de su vida sienta que está hecho para un oficio y se dedique a aprenderlo, pensando que será su vocación para toda la vida. Pero tan pronto como domina ese oficio, podría cambiar de parecer y sentirse llamado a estudiar leyes o medicina. ¿Acaso no es evidente que este cambio en su percepción personal traerá consigo un gran cambio en su vida? Lo expondrá a diferentes círculos sociales, lo sumergirá en ambientes distintos y, en definitiva, transformará no solo su vida, sino también la de sus descendientes. Esto solo refiere a los cambios exteriores que resultan de modificaciones en creencias que podríamos considerar menores. Pero imaginemos los cambios más significativos que se derivarían si modificáramos esas creencias fundamentales en temas como la pobreza, la enfermedad o la muerte. Es crucial recordar que el hombre es, en esencia, mente pura. Su realidad es un reflejo de sus pensamientos y creencias. Dado este principio, tiene en sus manos el poder de repensar y reconfigurar esas viejas creencias que hoy lo limitan y esclavizan. Uno podría preguntarse, ¿es realmente posible creer en cualquier cosa que queramos? ¿Puede uno simplemente decidir que algo es verdad solo porque ansía que lo sea? La respuesta, claro está, es no. La creencia de una persona debe estar fundamentada en convicción. Debe reconocer, ya sea intelectual o emocionalmente, que algo es verdadero para poder creer en ello. No puedo negar que esto podría requerir una reeducación, una que lo eleve de su actual comprensión de la materia tangible a una profunda creencia en la mente y su inmenso potencial. Una educación que le revele cómo, si todo es mente, entonces un mayor entendimiento de la verdad es esencial para descubrir su poder inherente. Muchos, lamentablemente, están conformes con su conocimiento actual. Sí, desean más riqueza y poder, pero no se dan cuenta de que es el conocimiento de sí mismos y de su relación con el universo lo que realmente les brindará salud, poder y prosperidad duradera. Este conocimiento les mostrará que muchas de sus creencias arraigadas no son más que errores. Al identificar estos errores, podrán corregir su curso, descubriendo así su verdadero potencial. La triste realidad es que muchos no comprenden que la mente es la única fuerza creativa, y siendo todo mente, tienen el poder, a través de un mayor conocimiento, de moldear y crear su propia realidad. Afirma con certeza que no se puede adquirir tal conocimiento a menos que uno se sumerja en el estudio de la mente y la ley universal que la rige. Es esencial entender la ciencia mental para llegar a este nivel de creatividad consciente, donde cada pensamiento, cada palabra, tiene el poder de transformar tanto al individuo como a su entorno. Pero, para llegar a este nivel exaltado de poder, uno debe estar armado con una convicción bien fundada. No es un lugar al que uno pueda llegar sin preparación. Es un estado alcanzado a través de la comprensión y el conocimiento profundo. Llegar a este punto de comprensión no fue sencillo. Llegué aquí a través de profundos momentos de reflexión y observando la ley del crecimiento en la naturaleza, las plantas, los árboles, los animales. No me sumergí en libros tradicionales, pues no encontraba en ellos lo que buscaba. Mi anhelo era entender la ley de la atracción, que es, en esencia, la ley del crecimiento. Poco a poco, conforme mi entendimiento de esta ley se profundizaba, sentía que podía colaborar con ella, que podía comenzar a aprovechar su poder vivificante y su abundancia. Esta ley es una fuente inagotable de riqueza, y aquel que la entienda y coopere con ella puede hacer esa riqueza personalmente suya. Cuanto más veía la opulencia de la ley,
más desaparecía de mi visión la idea de la pobreza. Me preguntaba, ¿dónde estaba esa pobreza que antes dominaba mi mente? Este tipo de comprensión no es algo que se adquiera de la noche a la mañana. Requiere estudio y dedicación. Y, como mencioné anteriormente, la mayoría de la gente no quiere esforzarse. Prefieren los resultados del estudio sin el trabajo que conlleva. Pero cada individuo debe emprender su propio viaje de aprendizaje. Nadie puede hacer ese trabajo por otro, de la misma manera que un árbol no puede crecer en lugar de otro. La riqueza está ahí, esperando que despiertes a ella. Es tan accesible como el aire que respiramos. Aún así, muchos se encuentran como viajeros sedientos, ignorando la fuente de agua fresca a pocos pasos de ellos. Dado que somos seres de naturaleza mental, nuestro entorno refleja nuestros estados mentales. Es como un eco que responde a nuestra propia voz en el vasto océano de la mente. Lo que emitimos vuelve a nosotros. Así que si estás sumido en la pobreza, es simplemente el reflejo prolongado de tus creencias. Te invito a aprender la ciencia de la mente. Al cambiar tus creencias, transformarás tu mundo por completo. Los sindicatos de trabajadores y las organizaciones protectoras pueden unirse una y otra vez, pero no serán capaces de alterar esa gran ley fundamental. Los trabajadores pueden iniciar una revuelta que podría amenazar la estabilidad de una nación, pero no pueden erradicar esta verdad eterna. Incluso si la humanidad llegara a su fin, esta ley permanecería, constante e inquebrantable, esperando pacientemente a través de innumerables eras. Y, quizás en un futuro distante, una nueva alma descubrirá su verdad, trayendo salvación y redención a un mundo nuevo. La situación en la que nos encontramos como raza no es más que el resultado de nuestra propia ignorancia. Una ignorancia que se manifiesta en formas tales como pobreza, enfermedad y muerte. No podemos esperar que los legisladores solucionen esto con leyes y decretos. Ni la violencia, ni la revolución, ni incluso las más poderosas armadas pueden erradicar esta ignorancia. Hay solo una solución, y esa es la iluminación. Solo a través del conocimiento y la comprensión de la omnipresente ley del bien. Y esto solo puede lograrse con un estudio profundo y consciente de la mente y las leyes que la rigen. Hubo un tiempo en mi vida en el que estuve muy involucrada en el movimiento obrero. A menudo asistía a reuniones y eventos relacionados, y siempre me aseguraba de observar y escuchar atentamente. Lo que noté es que los oradores a menudo se quejaban, y para ser honesta, tenían motivos para hacerlo. Las circunstancias en las que se encontraban eran difíciles. Sin embargo, lo que no entendían es que, en lugar de culpar a sus patrones o a la sociedad, deberían haberse examinado a sí mismos. Eran producto de sus propias creencias y acciones. Se habían puesto precio a sí mismos y luego se sentían frustrados porque el mundo no los valoraba más de lo que ellos mismos se valoraban. Siempre se centraban en pedir más salarios y en hablar sobre los derechos del trabajador. Pero aquí está la cosa: el trabajo no tiene derechos hasta que se libera de las cadenas que lo atan. Y mientras el trabajador se vea a sí mismo como una propiedad o un simple engranaje en una máquina, siempre estará a merced de quienes lo emplean. Ahora, consideremos a alguien como Jay Gould. A pesar de su inmensa riqueza, él no entendía realmente la ley de atracción mejor que el trabajador promedio que ganaba una fracción de lo que él hacía. Sin embargo, lo que él tenía era una mentalidad diferente. Gould veía el mundo como un lugar de abundancia y posibilidades ilimitadas. No podía concebir la pobreza. Para él, la riqueza y la opulencia eran la norma. Y debido a esta creencia, la riqueza lo seguía donde quiera que fuera. Aunque su comprensión de este principio era rudimentaria y no estaba bien articulada, el simple hecho de creer en la abundancia fue suficiente para atraerla hacia él. Entender que la opulencia existe en cada rincón y ser plenamente consciente de ello es la senda hacia la riqueza. ¿Has reflexionado sobre ello? La vida, este poderoso hilo que nos conecta a todos, se encuentra en cada parte, desde los átomos hasta las personas, y esta vida brilla más en quienes la reconocen. La salud, la riqueza, la vida no tienen barreras, salvo las que nosotros imponemos. Sin embargo, incluso cuando limitamos nuestra percepción, el universo sigue siendo infinito y generoso. La educación emerge como el antídoto a la pobreza. Sin embargo, hay muchos que ansían opulencia sin la luz del conocimiento,
persiguiendo lo material mientras descuidan la riqueza interior. Es un dilema, ¿no crees? Aunque algunos pueden perseguirlo, la mayoría no alcanzará ese espejismo. Hay un espíritu de crecimiento en el aire, recordándonos que ver es ser. Aún nos desafía la tarea de comprender la ley que nos revela la opulencia. Pocos la perciben, y muchos no reflexionan sobre ella. Se enfocan en sí mismos, ignorando la pobreza exterior y reforzando sus propias limitaciones. La invitación está clara: reconocer la abundancia, valorar la educación y conectarse con el vasto tapiz de la vida. ¿Estás dispuesto a embarcarte en este viaje? Para sanar a alguien de una enfermedad, primero debemos entender que la enfermedad, como tal, no existe en su esencia verdadera. Debes comprender que la vida y la salud son fuerzas omnipresentes, llenando cada rincón, dejando fuera cualquier rastro de enfermedad. En realidad, la enfermedad es simplemente una manifestación de desconocimiento sobre esta verdad universal. Si consideramos que todas nuestras percepciones y condiciones son mentales, podemos decir que la enfermedad es un estado mental donde el individuo no reconoce esta verdad y por ende se equivoca al respecto. Llegar a entender y aceptar estas profundas verdades requiere de un estudio y reflexión dedicados. Pero una vez que una persona reconoce y siente en su interior esta verdad, su recuperación es inevitable. Su mera existencia irradia bienestar. Continuamente, emite un pensamiento positivo que contrarresta y supera las influencias negativas de aquellos atrapados en el concepto de enfermedad. Lo mismo se aplica a esa errónea percepción llamada pobreza. En realidad, la pobreza no existe. Es una creación mental basada en creencias erróneas. Si la gente pudiera ver la verdadera opulencia que nos rodea, ¿qué no sería posible? Pero, en lugar de eso, se aferran al miedo, sosteniendo con fuerza cada centavo, temiendo perderlo y no recibir más. Esta mentalidad restrictiva les impide ver que la opulencia y la abundancia son, de hecho, leyes universales de la vida. ¿Qué haría por aquel desfavorecido cuyos hijos claman hambre? Si estuviera en mi poder, le instruiría en el poder de la mente y la ciencia mental. Sin embargo, a menudo elige lamentarse de su situación, criticar a quienes buscan pensar de forma innovadora y conspirar contra sistemas, acciones que pueden llevar al caos y, al final, solo perjudicarle más. Parece dispuesto a cualquier cosa, excepto reflexionar. Pensar en un nivel superior, reconociendo que todo es esencialmente bueno y, por ende, asociado a salud, riqueza y vida, sería su redención. Sin este entendimiento, lo único que le espera es el conflicto constante con sus semejantes, una lucha que no le brindará lo que realmente anhela, ya que solo el verdadero conocimiento puede otorgarlo. Pero, con el tiempo, cada experiencia enseña. Una vez que los hombres enfrenten las adversidades que se ciernen sobre ellos y descubran que la riqueza material carece de valor sin una riqueza interior, estarán más receptivos a aprender. Entonces, se abrirán al profundo estudio de la mentalidad humana y su conexión con la ley universal de la vida. El miedo a la pobreza. Quiero compartir una experiencia personal con la esperanza de que ilustre las verdades que sostengo. Surge de una conversación con un amigo cercano a quien atiendo por diversos problemas de salud. Me pidió un descuento y se lo concedí, pero con ciertas reservas. Podrías pensar que dudé porque quería el máximo beneficio económico posible. No sería acertado. En realidad, valoro cada centavo que gano legítimamente. Adoro el dinero, no por avaricia, sino porque representa una cosa: libertad. Al ofrecerle a mi amigo un precio reducido, vulneré un principio esencial, yendo incluso en contra de la gran ley de la abundancia que opera libremente en el universo, salvo por los errores humanos. Trato enfermedades no admitiendo que sean más que creencias erróneas, nacidas de no entender que todo es vida. Si aceptara que estas creencias tienen un fundamento real, estaría complaciendo un engaño, y, si así lo hiciera, todos aquellos pacientes conectados a mi manera de pensar empeorarían rápidamente. Mi temor, ya que cualquier concesión a una verdad innegable nace del miedo, se transmitiría a ellos, reflejándose en un deterioro de su salud. Ahora, un componente esencial de esta gran ley, que proclama que todo es vida, es el hecho adicional de que todo es opulencia.
y que no hay ni una sola partícula de pobreza en el universo. Una creencia en la pobreza, al igual que una creencia en la enfermedad, es ignorancia de la ley de la opulencia. La pobreza es tan mucha una enfermedad como la enfermedad en sí. Ambas son creencias completamente erróneas, pero afectan a las personas que creen en ellas. Esto se debe a la simple razón de que cada persona y cosa es puramente mental y como tal manifiesta sus creencias. Juro porque no creo en la enfermedad. Estoy absolutamente segura de que es una creencia errónea. El paciente que, siguiendo mis instrucciones, se alinea con mi perspectiva, percibe la verdad de esta situación tal como yo la entiendo y manifiesta salud. No tiene otra opción. Adopta mi creencia. Yo no adopto su creencia, como sería el caso si simpatizara con él y dijera, pobre hombre, cuánto sufre. Si sintiera esto, asumiría su condición. En lugar de que yo lo cure, él me enfermaría. Sin embargo, mantengo firmemente la omnipresencia del principio de salud o vida. Niego cualquier poder en la enfermedad. Me aferro con una determinación inquebrantable a mis convicciones más elevadas sobre este tema. No cederé ni un ápice por reconocer su malentendido sobre la verdad. Así, al sostener el poder de un entendimiento elevado de la ley absoluta. Ahora bien, la pobreza no es más que otra forma de enfermedad. Se clasifica en la misma categoría. Es ignorancia de la ley de la opulencia, que es parte de la ley de la vida, al igual que la enfermedad. Por lo tanto, cuando mi amiga y paciente me pidió que redujera el precio para ella, accedí, pero sentí que estaba perjudicándola a ella y también a mí misma. Sentí que estaba reconociendo la pobreza como una fuerza que podría dañarla a ella y a mí, ya que, en ese momento, estábamos unidas en pensamiento. Habiendo accedido a su petición y rebajado el precio, escribí una especie de protesta en la que intenté explicarle que lo que había hecho no estaba bien. Sin embargo, ella no comprendió mi explicación y pareció herirla, por lo que le escribí nuevamente de la siguiente manera: lamento que mi carta te haya afectado de esa manera. Mi única intención era que comprendieras la ley en este aspecto, ya que, en general, es algo que la mayoría desconoce. Yo misma solo he llegado a entenderlo recientemente. Mi comprensión proviene del resultado de reflexionar profundamente sobre el tema y de mi vasta experiencia en la curación de personas. Al tratar la enfermedad, no reconozco su existencia, por lo que esa condición mental denominada enfermedad desaparece del paciente. Al tratar la pobreza, actúo de la misma manera, no reconociendo su existencia. He observado que cualquier inclinación de mi parte a reconocer la pobreza, o incluso el mero deseo de reducir costos, lo que es, en esencia, un reconocimiento de que la pobreza es más poderosa que la opulencia, siempre tiene un impacto negativo tanto en las circunstancias financieras del paciente como en las mías. El hecho es que, dado que creo firmemente en la opulencia absoluta, no debería tener razón para no reconocerla en todas sus formas. La veo como una fuente inagotable para cada demanda: opulencia en salud, opulencia en juventud, opulencia en fuerza, opulencia en dinero y opulencia en propiedades y tierras, y en todo lo que pueda ser deseable. Dada esta perspectiva, ¿cómo puedo mantenerme fiel a mi reconocimiento de esta opulencia suprema y al mismo tiempo hacer concesiones por miedo a que pueda fallar? Es una posición que se contradice a sí misma y que genera confusión, desarmonía y una disminución de mi poder mental. Con esta pérdida de poder mental, todos los pacientes que tengo empiezan a recaer de la elevada posición en la que mi anterior lealtad a la verdad absoluta los había colocado. Con esta pérdida de poder mental, cada paciente que tengo recae de la alta posición a la que mi anterior fidelidad a la verdad absoluta lo ha mantenido. Creo en la opulencia de la juventud, la fuerza, el dinero, las casas, las tierras y todas las cosas deseables. Sin embargo, me encuentro en una encrucijada. ¿Cómo puedo mantenerme fiel a mi reconocimiento de esta suprema opulencia que nunca falla y al mismo tiempo ajustar mis expectativas ante el temor de que esta opulencia pueda no ser suficiente? Es una posición contradictoria que genera confusión, desarmonía y una disminución de mi poder mental. Con esta disminución, cada paciente que tengo recae de la elevada posición en la que mi lealtad a la verdad absoluta lo había colocado. Y ahora, déjenme compartir con ustedes una pequeña ilustración,
un testimonio de los hechos que con pasión intento desvelarles. Aunque durante un tiempo ya había tenido un atisbo, una sospecha de todo lo que les he compartido sobre el gran error de reconocer la pobreza, me encontré, contradictoriamente, reconociéndola en mis acciones. Sí, al dar las reducciones de las que he hablado, a pesar de negarla en cada rincón de mi pensamiento. Pero, después de escribirle a mi amiga como lo hice, todo se tornó claro ante mis ojos, como si un velo hubiera sido levantado. Vi con aguda claridad que la había agraviado y, sin querer, puesto en peligro su situación financiera. Mi debilidad al ceder a su miedo y cautela, fue un error. Debería haberme mantenido firme, inquebrantable, en mis cargos. Esta firmeza, basada en mi profundo conocimiento de la ley de la opulencia, habría despertado esas fuerzas ocultas que yacen silenciosas detrás de la escena. Y ella, estoy segura, habría encontrado más fácilmente el camino para cumplir con el precio más alto que inicialmente le pedí, en lugar de ese monto reducido. Quiero que entiendan cuán segura estoy de esto. Es como una verdad grabada en mi corazón. Pero cedí, desobedecí mis convicciones más profundas y el poder oculto que debería haber actuado simplemente se oscureció. Las posibilidades de riqueza de mi amiga se vieron directamente afectadas. ¿Y qué sucedió conmigo? Mis ingresos, que solían variar solo un poco, se redujeron a la mitad la semana siguiente. ¿Se preguntan por qué? Todo ocurrió por una ley. No fui plenamente consciente de su poder hasta que escribir esa carta me abrió los ojos. Y en el momento en que desperté, en el momento en que me encontré viva y palpitante ante el conocimiento de esa ley, sentí su inexorable demanda sobre mí. Tenía dos opciones: obedecerla o enfrentar las consecuencias de una desobediencia voluntaria. Elegí la última, y así pagué el precio. Pero espera, podrías decir con un tono acusador, has pasado años defendiendo el dominio absoluto del hombre sobre todas las condiciones y ahora, de repente, lo sometes a una ley inmutable. ¿Cómo puedes justificar esto? A lo que yo respondería, con una pausa para asegurarme de que me escuchas atentamente: la ley, la ley, ha estado ahí desde siempre, inmutable y eterna. No es algo que el hombre pueda simplemente cambiar a su antojo. Es infalible, perfecta en su acción. Sí, el hombre es un creador, pero una vez que comprende esta ley, crea en perfecta sincronía con ella. Antes de esta revelación, cuando aún navega en los mares inciertos de la inconsciencia, lo que crea son efímeras ilusiones. Enfermedad, pobreza, vejez, muerte. Todo un torbellino de desarmonía que en su conjunto resulta en un caos, un infierno, reflejado en las actuales condiciones de la humanidad. Sin embargo, el conocimiento de la ley de la vida es crucial para que las creaciones del hombre sean trascendentales. Solo lo que él crea bajo la luz de esta ley tiene la eternidad de su lado. Estas creaciones resplandecen con el poder redentor de la ley y están en perfecta armonía con ella. Lo que no lo está, simplemente desaparece. No estoy negando el poder creativo del hombre en su ignorancia, pero esas creaciones solo muestran su falta de entendimiento. Es como un pintor que, sin conocer todos los colores, se limita a los tonos grises. Enfermedad, pobreza, vejez, muerte. Son todos testimonios de su ignorancia del verdadero poder de la ley. Pero aquellos que despiertan, que ven la luz, que entienden que no hay lugar para estas tragedias en la ley, esos seres se elevan. Se despojan de las cadenas que atan a la mayoría y se convierten en creadores de nuevas realidades. Son en esencia resucitados de entre los muertos y se convierten en verdaderos amos del mundo. Se acabó el temor, diría con convicción. Aquellos que han despertado, que han trascendido, ya no se ven afectados por esas creencias raciales en el mal que oscurecen la luz de tantos. Porque recuerda, somos puramente, y estas creencias ya no tienen poder sobre nosotros. Mi voz se suavizaría, recordando una carta que escribí a un paciente. Si yo cediera y redujera mi precio, estaría admitiendo la posibilidad de que te sumerjas en la pobreza, y eso te lastimaría. Imagina que entras a una tienda, dispuesto a gastar $30 en ese vestido que tanto deseas, pero en tu mente, una vocecilla te dice: no deberías gastar ese dinero, es demasiado arriesgado, el dinero es escaso. Al hacerlo,
Te estás entregando al frío y despiadado abrazo de la pobreza, y querido mío, pagarás un precio por ello. Este es el funcionamiento inexorable de la ley. Los que tienen el conocimiento, quienes ven claramente esta ley, no pueden simplemente ignorarla sin consecuencias. Pero ¡ay! Aquellos que aún viven en la oscuridad, esclavizados por el miedo, son prisioneros de su propia ignorancia. Están atrapados en un ciclo de temores infundados, de pensamientos que los limitan, hasta que descubren la liberadora verdad de que son dueños de su destino. Solo cuando uno comprende, con cada fibra de su ser, que tiene el poder de crear y moldear su realidad, solo entonces puede desafiar a la pobreza, actuar con audacia y gastar sin miedo, como si tuviera el mundo entero a sus pies. Coraje. Respiro hondo y dejo que la palabra coraje resuene en mi mente. En la carrera de la vida percibo una gran carencia de este vital ingrediente. Ahora, cuando hablo de coraje, no me refiero al valor que lleva a los soldados a marchar al campo de batalla, desafiando la muerte. No, hablo de ese coraje silencioso, la confianza inquebrantable en uno mismo. Esa valentía que desafía el miedo al qué dirán, el miedo a fracasar, el miedo a ser diferente. Observo a mi alrededor y me doy cuenta. Ni 1 de cada 10, quizá ni 1 de cada 100, realmente sigue su pasión. ¿Por qué? Por el temor paralizante del juicio, por la falta de fe en su propio poder. Qué tragedia es vivir sin ese verdadero coraje. El verdadero valiente no se amedrenta. Cree en sí mismo con una fe tan inquebrantable que ni siquiera necesita ponerle nombre. Puede que ni siquiera se dé cuenta de su propia valentía. Simplemente actúa, confiado en que logrará lo que se propone. Mientras tanto, otro, menos valiente, se detiene a cada paso, plagado de dudas, preguntándose si es lo suficientemente bueno o si ha cometido un error al atreverse a soñar. El hombre tímido, aquel que se esconde en las sombras, se encuentra constantemente en desventaja, no solo ante aquellos que lo rodean, sino también frente a esa inmutable ley que determina el éxito. ¿Por qué? Porque la confianza en uno mismo es contagiosa, irradia, infunde confianza en los demás. En cambio, el miedo paraliza, debilita, oscurece la mente y entorpece la acción. Se dice que el mundo entero ama a un amante. De la misma manera, el mundo se aparta y observa, con admiración velada, al individuo que avanza decidido, con la seguridad de quien sabe que su destino le pertenece. La mayoría de la gente vive en un mar de opiniones prestadas, aferrándose a creencias heredadas hasta que alguien, con una personalidad arrolladora, les muestra otra perspectiva. Y como por arte de magia, las masas cambian, adoptando las ideas de este nuevo líder. La ley de la opulencia, esa fuerza intangible que determina la riqueza y el éxito, no juzga la validez de estas nuevas ideas, simplemente responde al audaz, al que tiene el coraje de desafiarla y hacerla su aliada. Y aquí me pregunto, ¿por qué temer a las opiniones de otros? ¿Qué daño puede hacerme si alguien no ve el mundo como yo lo veo? ¿No soy yo una entidad completa, autosuficiente? ¿Por qué debería angustiarme si no concuerdan conmigo? Un virtuoso del piano puede encandilar a una audiencia con su habilidad, pero nadie aplaude a una caja de música. Es el genio, el fuego interior, lo que cautiva. Pero un genio sin coraje es como un pájaro sin alas. Se queda en tierra, sin poder elevarse a pesar de su potencial. Es el coraje el que nos permite alzarnos y aceptar la mano extendida de la ley para finalmente realizar nuestros más profundos deseos. El valor de ser uno mismo en un mundo de imitadores. En cada rincón del mundo encontramos genios ocultos, hombres y mujeres que podrían tocar las estrellas si no estuvieran atrapados por el miedo a mostrarse auténticos. Como si fueran loros, repiten las palabras de su niñez y las creencias ancestrales sin atreverse a expresar la voz profunda y madura que llevan dentro. Se comportan como un rebaño de ovejas que siguen ciegamente a su líder, incluso cuando el obstáculo que las detenía ha desaparecido. Sin el valor para confiar en sus propias percepciones y razonamientos, se abstienen de invocar la ley de la opulencia. Así, en esta danza universal, pasan desapercibidos, sin dejar huella. Si tan solo las personas tuvieran el valor de mostrarse tal como son, de dar voz a sus pensamientos más íntimos y actuar según sus más altas aspiraciones, el tejido social se transformaría en un abrir y cerrar de ojos.
la actual y desigual distribución de la riqueza se esfumaría, dando paso a un sistema más equitativo y beneficioso para todos. Muchos desean un cambio, pero se paralizan ante el miedo del qué dirán. Así, el gigantesco sistema avanza, arrollando a nuevos inocentes con cada vuelta de sus implacables engranajes. Cada alma debe forjar su propio destino, iluminarse con su propia chispa. Debe buscar su salvación en su capacidad para alinearse con la ley, para elevarse desde su actual posición de vulnerabilidad hacia una cima donde reconozca su poder creativo. Es esencial comprender que no serán las viejas creencias las que nos salvarán. Es nuestro poder inquebrantable de concebir nuevos ideales, de proyectarlos en este vasto universo, lo que nos permitirá construir nuestra existencia de la manera que verdaderamente deseamos. El gigante de la duda y el poder de la fe. La duda, ese gigante descomunal, con su mazo poderoso, desintegra todo a su paso, reduciéndolo a sus componentes más básicos. Sin embargo, en su furia destructiva, hay algo que jamás ha logrado desvanecer: la fe. La fe es la esencia misma de la vida, ese intangible y vigoroso impulso que, como una planta sedienta, extiende sus raíces en busca de algo más. No se conforma con lo que está a su alcance, sino que se estira, alcanza lo inalcanzable, elevando todo a su paso. Es como esa vid que, contra todo pronóstico, sigue trepando. Durante años, hemos menospreciado el relato del mágico tallo de frijol de Jack como una simple fábula, pero es una metáfora de una verdad profunda. Representa la fe inquebrantable que con el valor adecuado puede vencer al gigante de la duda, liberándonos de sus cadenas y mostrándonos que lo imposible se vuelve posible. Nada en este vasto universo puede decirle no a un hombre, excepto él mismo. Ese no que retumba en sus oídos, ese obstáculo que parece insuperable, es a menudo una creación de su propia mente, el producto de su propia duda. En cada desafío, en cada aventura, la verdadera voluntad busca el asentimiento de nuestra mente y corazón. Comprender esto es como pasar de una suave melodía a una orquesta en pleno apogeo. Esta revelación, este conocimiento, ya está pulsando a través de las venas del mundo, inspirando y despertando almas. La gente puede sentirlo. Hay una anticipación palpable en el aire. Hay algo en el horizonte, aunque muchos no pueden identificarlo. Y aunque algunos podrían rechazar la idea, creo que este sentimiento es la humanidad evolucionando, moviéndose de un estado de estancamiento a uno de iluminación y vida. Reflexión final. Al reflexionar sobre mi pasado, al contemplar la vida que llevaba antes de sumergirme en el mundo de las ciencias mentales, siento un ferviente anhelo. Quisiera que cada persona abandonara sus actuales senderos limitados y llenos de obstáculos para unirse a mí en esos vastos campos verdes, junto a esos serenos ríos de constante serenidad. En ese lugar, la alegría impregna el aire y las preocupaciones del ayer se disipan como sombras al amanecer. Allí, las nociones de mal y los vestigios del miedo se desvanecen, dejando únicamente la fe y la esperanza para tejer las fibras de nuestro ser en constante expansión. Es la fe y la esperanza las que infunden vida en nuestras células, permitiendo que ese principio vital, esa chispa divina interna, nos moldee, transformándonos en seres luminosos, encarnaciones del gran Yo Soy, rechazando con determinación cualquier sombra de duda que pudiera oscurecer mi fe en la humanidad, eligiendo no quedarme atrapada en sus imperfecciones actuales, sino abrazando con todo mi ser la visión de su potencial ilimitado y del poder divino que reside en él. He encontrado un refugio en la fe y la esperanza. Ahora veo al ser humano como un ente en constante evolución, con un potencial ilimitado que solo necesita reconocer su propio valor. Sin comprender la ley de su esencia, sin reconocer su conexión con la vida universal, se subestima y paga el precio de ese menosprecio en los errores que llama pecados y en esas dolorosas negaciones de su grandeza, manifestadas como enfermedad y pobreza. Las enseñanzas que he compartido con el mundo a través de mis exploraciones en la filosofía de la mente o ciencia mental buscan iluminar al ser humano sobre la magnífica criatura que es. Mi intención es desmantelar, de una vez por todas, esa abrumadora creencia en su propia impotencia e indignidad, un yugo que lo ha hundido en la desesperación,
privándolo de su legítimo lugar en un universo que está hecho a su medida. Esta creencia ha obstruido el manantial inagotable de bondades que siempre fluye hacia él, derivado de la certeza de que siempre hay suficiente para todos y que cualquiera puede alcanzar lo que anhela si tan solo aprende cómo hacerlo. Es esta falsa noción que limita su poder y, por ende, limita el poder de la ley universal en su existencia. Una noción que ha condenado y sigue condenando más almas que cualquier otro error impuesto a una humanidad que olvidó cuestionar. Mi objetivo es elevar al hombre, mostrarle su auténtico poder, revelarle cuán grandioso es en esencia y enseñarle que, incluso en sus momentos de mayor autoestima, apenas ha rozado la superficie de su verdadero potencial. A pesar de que en este tratado sobre la pobreza solo he abordado algunas facetas de la ciencia mental, estoy convencida de que he delineado el sendero adecuado en estas páginas, y abrigo la esperanza de que a través de este humilde libro muchos encuentren la llave hacia su liberación. La vanidad, ese caprichoso espejismo que nos muestra una versión distorsionada de nosotros mismos, puede ser peligrosa y con razón es desechada por muchos. Sin embargo, la autoestima, esa firme convicción que surge al reconocer y valorar nuestras habilidades intrínsecas, es un tesoro invaluable. Cuando comenzamos a apreciar profundamente nuestra esencia y el vasto potencial que reside en nuestro interior, este sentimiento deja de ser exclusivamente personal y se extiende a la humanidad entera. Es esta comprensión profunda de la magnitud de nuestras almas lo que nos otorga dominio sobre las adversidades, guiándonos por senderos donde la pobreza, el error y la enfermedad no tienen cabida. A pesar de que aún me siento como un aprendiz en este viaje hacia el entendimiento de mi verdadera naturaleza, ya he empezado a moldear mi realidad, a cerrarle la puerta a la carestía y a silenciar los ecos del malestar. Los retos que antes me parecían gigantes, ahora se desvanecen ante la revelación del inmenso poder de mi mente. Cada descubrimiento sobre el potencial ilimitado del ser humano me fortalece, alejándome más y más de esas cadenas llamadas destino, circunstancia, pobreza y enfermedad, que en tiempos pasados dictaron mi vida, pero que hoy han perdido su dominio sobre mí. Mi travesía hacia la autocomprensión ha sido una odisea de introspección y desafíos. He enfrentado errores, superado obstáculos y desafiado ideas preconcebidas, admitiendo en mi vida solo aquellas creencias que resisten el escrutinio de la experiencia. A lo largo de este viaje he aprendido a discernir y a mantenerme firme en mis convicciones, y aunque aún me queda mucho por descubrir, celebro haber encontrado ese principio fundamental que guía todo crecimiento genuino. Descubriendo la fuerza interna. A menudo, en los momentos más silenciosos, me encuentro agradeciendo profundamente al poder que reside en mí. Esta fuerza me ha permitido ser portavoz y defensora de la humanidad, ayudando a muchos a reconocer la magnitud del poder que habita en cada uno de nosotros. Gracias a ello, numerosas almas han ascendido desde las sombras de la autodepreciación hacia una luminosa realidad donde el miedo, el pecado, la enfermedad y la pobreza ya no encuentran refugio. ¿Te has detenido a reflexionar sobre el alcance y significado de este movimiento de ciencia mental? Representa el final de una era, marcada por tristes creencias en la debilidad y decadencia humana, y da inicio a un renovado amanecer. En este nuevo horizonte nos vemos como arquitectos y salvadores de nuestro propio destino, guiados por la innegable verdad que surge desde nuestro interior y se manifiesta en nuestra realidad cotidiana. Una verdad que nos conecta con las enseñanzas de los grandes guías espirituales del pasado, recordándonos que todos somos uno con el universo, uno con el eterno principio de vida. Nuestra misión es entender y abrazar este proceso transformador, colaborando activamente para acelerar su manifestación en nuestras vidas. Aunque este trabajo comenzó de manera humilde, lleva en su esencia una profunda confianza y certeza de su propósito. A través de sus enseñanzas, guía a sus seguidores hacia la conquista de enfermedades, adversidades y limitaciones, mostrándoles el camino hacia una vida más plena y significativa. A medida que los estudiantes abrazan esta sabiduría, descubren una fuerza latente en su interior que les da estabilidad, confianza y una visión ilimitada de posibilidades, conduciéndolos hacia un futuro de bienestar y prosperidad.
El aplastamiento del espíritu y la autodevaluación han sido el núcleo de los sistemas educativos tradicionales, dando lugar a una humanidad disminuida y despojada de su esencia. Sin embargo, a medida que despunta la nueva era o el nuevo orden, emerge una transformación, una revalorización de la autoestima y la autoconciencia. Conócete a ti mismo. Este mandato trascendental, independientemente de su origen, resalta la importancia del autoconocimiento. A medida que uno se sumerge en el profundo mar del autodescubrimiento, surge un respeto y reverencia hacia uno mismo. En este proceso, se descubre una conexión intrínseca con la ley universal. El ser humano y esta ley son reflejos del mismo principio vital. Al comprender esto, el individuo logra una unificación con el principio de vida, distanciándose de conceptos limitantes como el pecado, la enfermedad y la pobreza. Se embarca en un viaje hacia un entendimiento más profundo y una comunión con la esencia divina, que se traduce en una evolución constante hacia niveles superiores de felicidad y poder. Este es el propósito de la ciencia mental, guiar al ser humano en su travesía de autoconocimiento. Al comprender nuestra verdadera esencia, nos damos cuenta de que no tenemos ninguna conexión con las negatividades que nos han limitado. Estas limitaciones, meras negaciones de nuestra verdad absoluta, se desprenden de nosotros como ropas viejas y desgastadas. La urgencia de descubrir esta verdad nunca ha sido tan palpable. La ciencia mental, a través de su interpretación práctica de las enseñanzas de Cristo, resalta no solo nuestra capacidad de trascender nuestro entorno, sino también de vivirlo en toda su plenitud. Cada día, más y más individuos se sienten atraídos por este poderoso llamado de autoconocimiento. Se percibe el avance imparable de una legión de almas dispuestas a romper con prejuicios, temores y falsas creencias. La oscuridad de la ignorancia está siendo iluminada por el brillante faro de la razón, y no pasará mucho tiempo hasta que la humanidad entera celebre el regocijo de conocerse verdaderamente a sí misma. Y así, en este despertar del alma, encontramos nuestro verdadero destino.